Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. Hoy vamos a hablar de uno de los crímenes más estremecedores de la crónica negra en España en los últimos tiempos. El país entero se quedó en shock cuando se supo que un chico de solo 16 años había acabado con la vida de una forma muy salvaje de toda su familia. El caso no solo fue un bombazo mediático, sino que también abrió un debate muy grande sobre los motivos que podía haber llevado a un adolescente a hacer algo tan horrible. Muy pronto se empezó a hablar de la posible influencia de los videojuegos, de los juegos de rol, del satanismo e incluso de las artes marciales. Todo el mundo buscaba una explicación para entender cómo un chico tan joven pudo hacer algo así. Este es el caso del asesino de la katana. Empezamos. Nos vamos a Murcia el sábado 1 de abril del año 2000. La policía recibe un aviso que los dejó con la sangre helada. Se había producido un triple asesín en una vivienda de la calle Santa Rosa en pleno corazón de la ciudad. Nadie tenía claro qué había pasado exactamente, pero tanto agentes como periodistas se presentaron allí sobre las 5 de la tarde y lo que se encontraron fue simplemente indescriptible. Dentro del piso estaban los cuerpos sin vida de Rafael Rabadán, de 51 años, su mujer Mercedes Pardo, de 50, y la hija pequeña de ambos, María Mercedes Rabadán. Varios reporteros recordaron después que los agentes salían del edificio completamente pálidos, como si acabasen de ver algo que jamás se les borraría de la memoria. Les suplicaban que no entraran ni hicieran fotos, porque aquella escena era, según contaban, una de las más atroces que habían presenciado en toda su carrera. Los 3 miembros de la familia habían sido asesinados con una katana y un machete. Las armas estaban allí mismo en la escena del crimen. El padre, Rafael, apareció en el baño con una bolsa de plástico cubriéndole la cabeza. Le habían asestado varios cortes en el cuello y la cara con la katana, hasta casi eso. Le faltaban 3 dedos, que probablemente sería cuando se intentó defender, y tenía múltiples puñaladas en el pecho. Los investigadores dedujeron que fue atacado mientras dormía, ya que lo arrastraron desde la cama hasta el baño, dejando tras de sí un enorme reguero de sangre. A su lado, dentro de la bañera, flotaba el cuerpo de María, la hija pequeña. Estaba en una mezcla de agua y sangre, con heridas similares a la de su padre y también con una bolsa en la cabeza. En otra habitación, sobre la cama, yacía el cuerpo destrozado de Mercedes, la madre. Su cuerpo presentaba heridas tan brutales que los forenses tardaron horas en analizarlo. Mientras tanto, el hijo mayor de la familia, José Rabadán, de 16 años, no aparecía por ninguna parte. Había desaparecido y en cuestión de horas se convirtió en el principal sospechoso. Resulta que esa misma mañana llamó a la policía desde una cabina telefónica y confesó lo que había hecho, aunque otras versiones apuntan a que fue un amigo suyo quien avisó a las autoridades tras escuchar la confesión y que la madre de este chico fue quien hizo la llamada a la policía. El crimen dejó completamente descolocado al barrio. Decenas de vecinos se agolparon frente al edificio sin creerse lo que había pasado. Todos hablaban de la familia Rabadán como gente muy querida y respetada y aseguraban que José era un chaval tranquilo, callado, incluso tímido. Nada que hiciera pensar que pudiera hacer algo así. Mientras los forenses seguían trabajando dentro del piso, sobre las 7 de la tarde, algunos testigos afirmaron haber visto a José Rabadán rondando por la zona, observando desde lo lejos, pero aún así la policía no logró localizarlo. Su foto empezó a circular entre los agentes como si fuera una caza a contrarreloj, pero pasaban las horas y José parecía haberse esfumado. En ese momento nadie entendía por qué había hecho algo así. Según contaban sus amigos y vecinos ante las cámaras, era un chico callado, un poco reservado, pero que en apariencia era normal. Sin embargo, lo que encontraron en su habitación desmontó esa imagen al instante. Allí había libros sobre satanismo y en un armario todo un arsenal. Había
puños americanos, estrellas ninja, un hacha pequeña y un montón de cuchillos. José era un fanático de las artes marciales desde pequeño y sus padres lo sabían perfectamente. Es más, su propio padre fue quien le regaló la katana que acabaría usando para quitarle la vida. Lo del satanismo es verdad que lo llevaba más en secreto. Las autopsias no dejaron lugar a dudas de la brutalidad del crimen. A Rafael le quitaron la vida con un corte profundo en el cuello, otro en la cara y nada más que 15 puñaladas en el pecho. Mercedes, la madre, tenía 2 heridas en el tórax, 25 cortes en los brazos y 11 en la cabeza. La pequeña, María, presentaba 15 heridas en la cabeza y 5 en el pecho. Todo había sido hecho con la katana y el machete que José tenía guardado en su cuarto. Mientras la policía intentaba seguir el rastro, recibieron una llamada. Al parecer, José estaba rumbo a Barcelona. Una chica llamada Sonia, con la que él hablaba por redes, le contó a una amiga que el chico le había dicho que iba a ir a verla y que había acabado con la vida de su familia. Así, sin rodeos. Se lo dijo directamente y ya está. El 4 de abril, sobre las 8 de la mañana, un vigilante de seguridad de la estación de Renfe en Alicante, Francisco Terol, vio a 2 chavales que le parecieron sospechosos. Uno de ellos se acercó al kiosco y se puso a hojear los periódicos, en los que, por supuesto, el caso de la familia Rabadán estaba en todas las portadas. El vigilante, Francisco Terol, se les acercó y les preguntó dónde iban. Los chavales respondieron que se iban a Barcelona, que iban a ver a sus padres, pero algo no le cuadraba. Terol no pudo evitar fijarse en el parecido entre ese chico y la foto que había visto en los periódicos. No estaba del todo seguro, pero le pareció que era bastante inquietante. Sin perder tiempo, Terol fue hasta una caseta y avisó a la policía. En cuanto llegaron, los agentes arrestaron a José Rabadán y a su amigo, un chico llamado Oliver. No pusieron resistencia ni intentaron escapar. Las imágenes de la detención corrieron como la pólvora por todos los medios del país y el rostro del adolescente criminal quedó grabado en la memoria de millones de personas. Rabadán fue escoltado hasta la comisaría central de Alicante, rodeado de policías, cámaras, periodistas y vecinos que lo recibieron a gritos. Aquello era, un auténtico espectáculo. Durante el interrogatorio, José confesó sin titubear que había acabado con la vida de su familia. Lo dijo con una frialdad escalofriante. Según él, lo hizo porque quería estar solo y sentirse libre. Dijo que su padre era demasiado estricto y que se sentía oprimido. Sobre su hermana, explicó que había acabado con su vida para evitarle el sufrimiento de quedarse sola y por su condición. A pesar de confesarlo todo, afirmaba que quería mucho a su familia, pero no soltó ni una sola lágrima. El 5 de abril, José fue trasladado a la prisión de Sangonera, en una zona separada del resto de reclusos para evitar problemas. Su estado mental se convirtió en la gran incógnita del caso. ¿Estaba loco o simplemente era un psicópata que no tenía empatía? Esa era la pregunta que todo el mundo se hacía y que ni siquiera los expertos lograban ponerse de acuerdo. José Rabadán Pardo había nacido el 26 de diciembre de 1983. Desde pequeño ya mostraba una personalidad cerrada. No le interesaban los estudios, era bastante pasota y aunque sus padres le consentían todo, las malas notas acabaron generando tensiones en casa. Cuando nació su hermana María, que tenía síndrome de Down, la dinámica familiar cambió por completo. Fue un golpe bastante duro para la familia, pero especialmente para él. Por lo que se sabe, el padre, Rafael, solía quejarse abiertamente sobre la condición de su hija. Llegó a decir que era un castigo divino que le había caído a él y no a la niña. Y eso, evidentemente, afectaba a toda la familia. Aún así, desde fuera parecían bastante unidos. Cuidaban a sus hijos, los mimaban. En definitiva, daban la imagen de una familia normal y feliz. José, sin embargo, estaba cada vez más desmotivado. Repitió un par de veces y al llegar a la adolescencia decidió dejar el colegio. Su padre, tras discutir con él en varias ocasiones, acabó obligándole a apuntarse a un curso de soldadura para ver si así al menos conseguía una formación y encontraba un trabajo.
Pero lo cierto es que José era muy poco constante, nada le interesaba realmente. Desde los 10 años se había metido en el mundo de las artes marciales, pero nunca pasó del cinturón blanco. En clase era un desastre, no prestaba atención, no hacía nada y encima ni siquiera tenía la paciencia para leerse un libro entero. Según algunos expertos, este tipo de desinterés total por todo puede ser una señal clara de una personalidad psicopática. En casa los conflictos empezaron a ser habituales. José pasaba el día enganchado a la consola o metido en chats por internet, mientras que su padre no paraba de echarle la bronca. Aún así, seguía consintiéndole todos sus caprichos. José tenía un auténtico arsenal de armas relacionadas con las artes marciales y entre ellas había pedido una katana como regalo. Su padre, sin pensárselo mucho, se la compró. Unos meses antes, en 1999, José ya había intentado marcharse de casa para vivir por su cuenta, pero Rafael fue a buscarle y lo obligó a volver. Aquello fue la gota que colmó el vaso. A partir de ahí, José se convenció de que la única forma de ser libre era acabando con su familia. Y así lo decidió. Durante 2 semanas enteras estuvo preparando el crimen. Su idea era hacerlo de madrugada, cuando todos estuvieran dormidos. Sobre las 6:30 de la mañana del 1 de abril del año 2000, José, que llevaba toda la noche despierto, encerrado en su habitación y abrazado a la katana, se levantó. Se dirigió en silencio a la habitación de su padre, se colocó al lado de la cama, levantó el arma y la acercó con cuidado al cuello de Rafael, midiendo con precisión dónde dar el primer golpe. Luego, sin dudarlo, pues lo atacó brutalmente hasta casi de capi. Después de acabar con su padre, José se dirigió a la habitación donde dormían su madre y su hermana, las atacó igual que a su padre, con una violencia desmedida, pero hubo un momento en que la punta de la katana se rompió, así que tuvo que terminar con ellas usando un machete que tenía guardado en el armario. Según contó él mismo, metió el cuerpo de su hermana en la bañera y la llenó de agua. Intentó hacer lo mismo con su padre, pero acabó tan agotado que simplemente lo dejó tirado en el suelo del baño. Los psiquiatras que lo interrogaron pensaron que lo de ponerle bolsas en la cabeza podía tener algún tipo de significado simbólico. Hubo expertos como Robert Ressler, que fue uno de los pioneros de dar un perfil criminal en el FBI, explicaban que a veces los asesinos cubren los rostros de sus víctimas porque sienten culpa o vergüenza y no soportan mirarle a los ojos después de lo que han hecho. Pero José, una vez más, soltó una explicación tan fría como macabra. Dijo que lo hizo porque al arrastrar los cuerpos, los cortes eran tan brutales que trozos de carne se le iban cayendo por el suelo. Así, sin más, o sea, muy fuerte. Unas horas después se fue de casa con la intención de ir a Barcelona. En ese camino conoció a un chico llamado Oliver, con quien hizo pues muy buenas migas. Juntos decidieron ir a encontrarse con Sonia, la amiga de José, y con otra chica llamada Sheila. Incluso llegaron a hablar por teléfono con ellas para decirles que estaban de camino. Pero Sheila, al ver las noticias del crimen y tras ser avisada por Sonia, no dudó en llamar a la policía y gracias a eso José y Oliver acabaron siendo detenidos en la estación de trenes de Alicante. Aunque Oliver no participó en el crimen, sí que sabía lo que había hecho José, porque él mismo le confesó que había acabado con su familia y pues hasta le ayudó a quemar la ropa manchada de sangre. Aún así accedió a seguir con él hasta Barcelona. Fue liberado después de que José confesara todo, pero la historia seguía dejando muchas preguntas en el aire. Nadie podía entender cómo un chaval de 16 años había podido cometer semejante masacre, y más con esa frialdad. Ni la policía ni los expertos se creían del todo sus motivos, y la prensa empezó a armar sus propias teorías. Salieron a la luz varios hallazgos de su habitación, entre ellos 2 libros que llamaron especialmente la atención. Uno era Ave Lucifer y el otro El poder de la magia de Leonard Wald. Algunos medios insinuaron que esos textos sobre satanismo podrían haberle influido de alguna forma,
También se dijo que Rabadán estaba obsesionado con Squall Leonard, el protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, que jugaba constantemente y hasta se había hecho el pelo pues parecido al del personaje. Y también usaba una espada como el personaje. Así que empezó un gran debate sobre si los videojuegos violentos podían empujar a los adolescentes a comportamientos extremos. A esas alturas ya todo el mundo lo conocía como el asesín de la katana, mientras algunos programas sensacionalistas aprovechaban la historia para hacer espectáculo y subir audiencia. Otros medios más serios llevaron a plató a expertos en salud mental que intentaban calmar un poco las aguas. Explicaban que no había evidencia clara de que los videojuegos causaran violencia directamente, aunque sí que recomendaban vigilar el tiempo que los chicos, los jóvenes, pasaban delante de la pantalla. Pero lo cierto es que nadie tenía una respuesta concreta sobre por qué José Rabadán había hecho lo que hizo. Su perfil psicológico era un auténtico lío. Algunos expertos lo tachaban de psicópata narcisista, mientras que otros hablaban de una posible psicosis epiléptica, algo que podría haberle provocado un brote en el que perdió totalmente el contacto con la realidad. Y por si fuera poco, la fama mediática que alcanzó Rabadán generó una reacción completamente surrealista. O sea, empezó a recibir cientos de cartas en prisión. Muchos jóvenes decían sentirse identificados con él. Algunos incluso le confesaban que soñaban con acabar con la vida de sus padres, pero que no se atrevían. Y lo más llamativo de todo era que muchas chicas le enviaban cartas románticas asegurando que estaban enamoradas. Todo esto solo hizo que José pues se viniera arriba, claro. A ver, su actitud dentro de la cárcel se volvió muy chula y arrogante. Y esa prepotencia se dejó ver cuando aparecía en público. Pero la historia no se quedó en cartas y fans perturbados. El 26 de mayo de ese mismo año ocurrió otro crimen que sacudió a todo el país. En Cádiz, una chica de 16 años llamada Clara García fue degollada y apuñalada 32 veces por dos compañeras de instituto, Raquel Carles e Iria Suárez, de 17 y 16 años. La prensa las bautizó como las brujas de San Fernando. Lo más escalofriante es que confesaron haberse inspirado en José Rabadán. Incluso, según se supo, le habían mandado cartas dándole las gracias. El caso de Rabadán, pues, como habéis visto, no dejaba de levantar polémica. Poco después se descubrió que José se convertiría en el heredero de todos los bienes y del dinero de su familia. Para colmo, también recibiría una pensión por orfandad. Y mientras tanto, pues había muchísimos debates sobre su estado mental. Finalmente, tras pasar solo 9 meses en prisión, un tribunal dictaminó que Rabadán era inimputable por enajenación mental. Salió en libertad, aunque con la recomendación de que ingresara en un centro de menores. Esta noticia, pues como os podéis imaginar, dejó a España entre shock y enfado, pues así llegó la noticia a toda la gente de España. Como ningún familiar se quería hacer cargo de él, sus propios abogados tuvieron que acompañarle durante unos días en un hotel. Incluso llegó a cambiar de aspecto. Se cortó el pelo, se maquillaba y se ponía gafas para poder salir a la calle sin que nadie lo reconociera. Pero aquello no era sostenible. Finalmente lo convencieron para que ingresara por su propia voluntad en una casa de acogida, donde podría estar más tranquilo y recibir atención psicológica especializada. Después de un intento de fuga, el juez dictó que debía cumplir al menos 6 años en un centro psiquiátrico para menores y otros 2 años más bajo libertad vigilada. Fue trasladado entonces a un centro de Cantabria llamado Nueva Vida. Allí, sorprendentemente, se convirtió en evangélico, empezó una relación con una chica y se integró en la comunidad religiosa del lugar. El 1 de enero de 2008, José Rabadán quedó en libertad total. Aún así, decidió quedarse en Cantabria junto a su pareja. Más adelante, pues, ambos tuvieron una hija a la que llamaron Mercedes. Curiosamente y bastante perturbador, su madre y su hermana se llamaban Mercedes.
Entonces es un poco heavy que le ponga a su hija el nombre de su hermana y su madre. El caso del asesino de la katana salió otra vez a la luz en 2018, gracias a un documental que se llama Yo fui un asesín, en el que Rabadán afirma haber cambiado. Asegura que está rehabilitado, se le ve bastante tranquilo ante las cámaras, dando muchas gracias a la religión y a su rutina estable y su terapia recibida durante todos esos años. Dice que ha podido rehacer su vida y que ha encontrado un buen trabajo y ha formado una familia. ¿Pero es realmente posible rehabilitarse tras un crimen como el suyo? Es que la respuesta no es sencilla. Rabadán ha mostrado a lo largo de los años muchos rasgos propios de la psicopatía. Es una persona fría, narcisista, aparentemente incapaz de mostrar emociones y cuando habla del crimen de su familia lo reconoce, pero también intenta desligarse de la responsabilidad directa. En una de las partes más impactantes del documental, él dice: yo no tenía intención, fue mi cuerpo. Levanté la espada, pero ahí sentí que ya estaba hecho. La espada bajó con mi brazo, pero bajó sola. Como él lo explica en esa frase, es como si algo externo lo hubiese empujado a hacerlo. De hecho, ese comportamiento es bastante habitual entre psicópatas, que suelen asegurar que fueron poseídos por una fuerza sobrenatural, que escuchaban voces o que no eran ellos mismos en ese momento, que lo veían todo desde fuera, como si fueran simplemente pues espectadores. A pesar de esto, también hay elementos que apuntan a que Rabadán podría haber estado en un estado psicótico durante el crimen. Algunos amigos que lo conocían dijeron que días antes del crimen les había contado que quería acabar con la vida de sus padres, pero que nadie le hizo caso. Pensaron que solo estaba diciendo pues tonterías. Tras cometer el crimen, el comportamiento de José Rabadán fue más bien errático, ya que salió de casa con apenas 15.000 pesetas, que son al cambio unos 850 euros, y se dirigió rumbo a Barcelona. Llamó a la policía para avisar de lo que había hecho y a casi todo el mundo que se cruzaba en su camino le confesaba que él había hecho lo que había hecho. Nada de eso encajaba con una actitud de alguien que quiere huir o pasar desapercibido. A día de hoy, José Rabadán parece ser la prueba viviente, aunque difícil de aceptar, de que incluso alguien que ha cometido un crimen tan atroz puede rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Y eso, a pesar de que cientos de estudios apuntan justo a lo contrario. En una entrevista posterior a su liberación llegó a decir: no sé si la sociedad está preparada para mí. Muchos pensarán que sigo siendo un monstruo, pero ya no estoy enfermo. Si yo estaba enfermo, a día de hoy ya no lo estoy. Y si era un psicópata, mis hechos a día de hoy demuestran que tampoco lo soy. La gran pregunta es si realmente estamos ante un caso excepcional o simplemente frente a una careta cuidadosamente construida que intenta convencernos con una aparente normalidad. Es posible que Rabadán sintiera ese deseo de libertad y que creyese que acabando con la vida de su familia conseguiría liberarse, sobre todo teniendo en cuenta que su padre, aunque lo consentía, también lo regañaba constantemente por su bajo rendimiento escolar. Pero lo que resulta incomprensible es que también acabará con la vida de su madre y de su hermana pequeña. En el documental de Yo fui un asesín, su discurso es muy estructurado y muy coherente, lo que genera bastante inquietud más que calmarte un poco, ¿sabes? Es que está todo tan guionizado que da bastante miedo. Como por ejemplo en otra declaración que es bastante polémica, que dice: puedo ser un psicópata bueno, un psicópata que se preocupa por los demás, que intenta ayudar al prójimo, un psicópata que se apoya en la religión o en la familia, y después de todo lo que me ocurrió, me he preguntado si realmente soy ese monstruo que todos decían que era. A más de 2 décadas del crimen, José Rabadán camina por la vida como un ciudadano más. Padre de familia, trabajador, aparentemente rehabilitado,
pero su historia, su pasado y su mirada siguen generando escalofríos. Quizá la pregunta nunca ha sido si la sociedad está preparada para recibir de vuelta a alguien como él, sino si alguien como él puede vivir en una sociedad sin llevar consigo cada día el eco de aquella madrugada. Y hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué opináis sobre este caso? ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? Yo creo que todos los que somos de aquí de España conocíamos este caso porque es que fue brutal. Si no lo viviste en su momento porque eras demasiado joven como yo, cuando te enteraste luego, o sea, en plan, con los años, es brutalísimo este caso. Ponerme en comentarios qué opináis. ¿Opináis que una persona que ha hecho eso se puede rehabilitar y vivir una vida normal? ¿O creéis que hay algo dentro de él que puede que en algún momento de su vida vuelva a saltar y vuelva a cometer, no sé si deciros, un acto igual o parecido? Ponerme en comentarios vuestra opinión, lo que opináis sobre este caso, me gusta mucho leeros. Y si os ha gustado este vídeo, me ayudaréis mucho con un like. Si no queréis perderos casos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.